Hola, feliz viernes 5 de marzo. Estamos culminando la primera semana de este mes con una primavera adelantada, con mucho calor en la Ciudad de México y en otras partes del país, pero también con mucho ánimo porque también la tasa de incidencia del COVID-19, esta pandemia que no ha pasado, también ha disminuido y eso también es una noticia muy importante para la salud de millones de mexicanos y mexicanas. Muchas gracias a Alina Duarte que nos está saludando y a quienes se están conectando en esta posmañanera del viernes. Estoy viendo aquí a Gregorio Lozoya, buen día Gregorio, a Héctor Lara, muchas gracias, buenos días. También se está sumando Andrómeda Villafañe y muchos otros colegas y amigas y amigos que también nos están mandando un feliz fin de semana. Ana María Vázquez también, desde Tecate, Juan Isechavarri, gracias. Debe estar el calor en Tecate como para una cerveza, ¿verdad? Ruth Salgado, me está provocando que si voy a marchar. No, pues no, es la marcha de las demandas de las mujeres mexicanas. Kembli Achach, muchas gracias desde Mérida, paisana. Graciela Solache, gracias. Victoria Vargas, excelente día. Sandra Pemar, buenos días. Vanessa Canseco. Vamos a empezar con nuestra post mañanera y le mando saludos hasta Portland, Nepantla, a Héctor Benjamín García Rosales. La conferencia del día de ayer y la del día de hoy, ayer no hicimos post mañanera, tienen pues creo que abordaron dos temas muy importantes. El día de ayer se habló de la seguridad para los candidatos a los distintos cargos de elección popular que se van a jugar en este 2021. Son más de 10,000 cargos de elección popular. Aquí estoy viendo la noticia. Desde que se inició el actual proceso se han registrado 73 crímenes políticos, entre los que hay 64 víctimas de homicidios, indicó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez. Este dato es muy importante y muy preocupante porque la violencia política tiene que ver con el intento del crimen organizado o de las mafias territoriales de incidir en los procesos electorales, de cooptar o de imponer a los candidatos a alcaldes. También hay una consultoría que se llama Etelect, que ha estado haciendo un registro y un análisis de esta violencia, sobre todo entre candidatos a alcaldes, a diputados locales o a gobernadores incluso, que pues está desatada porque sobre todo en 4 entidades del país, en 4 entidades es donde se concentran buena parte de los crímenes. Aquí estoy viendo pues los 7 estados, más que 5, son Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco, donde se han registrado el mayor número de amenazas o crímenes políticos, pues en previo a la elección de este año, que va a renovar muchísimos puestos de elección popular. Pero no solamente el tema de la violencia política y la necesidad de proteger y de dar seguridad a los candidatos ha sido un tema de las conferencias matutinas de ayer y de hoy. El día de hoy también fue importante esta reflexión del presidente Andrés Manuel López Obrador de que a finales de junio, mediados de este año, se pretende o se planea o se prevé recuperar los empleos perdidos. Los empleos perdidos durante la pandemia, que fueron más de 1 millón de empleos perdidos y que ya se han ido recuperando. Aquí voy a ver la nota que se indicó. Al 3 de marzo ya se habían acumulado 19,953,000 empleos y faltaría poco más de 1,5 millones para recuperar la cifra de empleos que se tenía antes de que la pandemia pues hiciera una devastación en este país.
por el cierre de empleos, por el cierre de fuentes de trabajo, por el shutdown, como le llaman en inglés, el bajar cortinas, la suspensión de actividades que fue gravísima y durísima entre abril y mayo, ya en el segundo rebrote que vivimos y que acabamos de pasar, que empezó en octubre y alcanzó un pico terrible entre diciembre y enero de este año. Pues no se perdieron tantos empleos, aunque se haya registrado un número muy grande de personas afectadas. Pero creo que lo importante es empezar a sentir que el tema de la pérdida de empleos va a estar en un segundo término durante los próximos meses. Hay una recuperación económica muy clara, sobre todo en los empleos formales. El sector informal es donde está todavía la parte más delicada. Vamos a escuchar esta parte como la comentó el presidente López Obrador. Lo que teníamos antes de la pandemia. Les voy a mostrar cómo se están recuperando los empleos. Esto es economía formal. En la economía informal fue más la pérdida de empleos de mujeres y de hombres, pero también ya se están recuperando. Ahí es más difícil de tener una cifra, 2,000 empleos. Esto es lo que comentó López Obrador sobre la recuperación de empleos, tanto formales como informales. Ya está aquí Anastasia, está a punto de darnos el zarpazo antes de que sigamos comentando el otro tema que creo que es importante señalar y mencionar como parte de las conferencias matutinas y que tiene que ver también con el ambiente electoral de este año, pues es el retorno de un personaje de la derecha mexicana, polémico, misógino, para quienes están diciendo que Andrés Manuel López Obrador es misógino porque no ordenó la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, a quien todavía no, hasta donde yo he estado escuchando y viendo, no hay una sanción formal de un juez o de un ministerio público. Es mucho escándalo mediático, pero ¿se acuerdan ustedes de cómo Diego Fernández de Ceballos se ha referido a las mujeres, o se ha referido a los gays, o se ha referido a las personas más humildes de este país, o las que no tienen los ingresos económicos que él tiene? Bueno, Jefe Diego, que ahora es el Jeque Diego, un personaje singular en la picaresca política mexicana, un parlamentario de altos vuelos, de voz engolada, de desplantes protagónicos, y que grita mucho pero esconde todavía más, ha retornado a la vida política pública a través de sus redes. López Obrador le recordó un debate que hace 20 años tuvieron ellos dos en un noticiero de Televisa, cuando estaba conduciendo Joaquín López Dóriga. Ese debate fue muy sonado y muy famoso porque exhibió a Diego Fernández de Ceballos como lo que ha sido en los últimos 30 años, desde la victoria de Carlos Salinas de Gortari. Diego Fernández de Ceballos, mejor conocido como la Ardilla porque siempre estaba en Los Pinos, operando con Carlos Salinas de Gortari, las reformas estructurales que se hicieron en aquel sexenio, pues ahora dice que va a regresar al debate público. Acordémonos que hace 10 años también, en mayo precisamente del 2010, si no me equivoco, abril o mayo, fue víctima de un secuestro muy polémico, incluso se llegó a hablar de que ya había perdido la vida, pero pues Diego es incombustible, o sea, todavía tiene energía pues para salir a defender lo indefendible, el régimen de privilegios que él encabezó, protagonizó, sus jugosísimos negocios como abogado, donde acordémonos que
casi se queda con 1,000 millones de pesos por una quita fiscal hace 10 años, hace 20 años, cuando empezó el sexenio de Vicente Fox. Y bueno, Diego, creo que como no hay cuadros y no hay jóvenes, más que ese otro queretano que se llama Ricardo Anaya, que haga contrapeso a la figura de López Obrador, pues ahora está de vuelta. Y el día de hoy le recetó López Obrador en la conferencia matutina la reedición o la revisión de aquel debate famoso. Ustedes lo pueden ver en YouTube o lo pueden ver en la conferencia matutina. Lo interesante aquí es por qué el jefe Diego está retornando. Pues porque detrás del jefe está el otro jefe, que es Carlos Salinas de Gortari. Son políticos, son empresarios, son grupos que no han dejado de tener una incidencia, una influencia en medios de comunicación, impresos, electrónicos y ya hasta digitales. Ojalá algún día Latinus hiciera un duro análisis o parodia o lo que fuera de Carlos Salinas de Gortari, porque no porque no esté en la presidencia Salinas haya dejado de tener poder, tiene todavía muchísimo poder, y eso lo vamos a ver en los próximos meses. Es el que encabeza pues toda la red de intereses y de privilegios que se consolidaron desde 1989 y que se están desmantelando ahora con con el cambio político, con lo que se llama la Cuarta Transformación, o con lo que queramos decir la transición o la democratización del régimen. Pero también el día de ayer, Andrés Manuel López Obrador recordó que heredó del sexenio de Enrique Peña Nieto, del sexenio pasado, toda una investigación abierta contra los empresarios Claudio X González, padre e hijo, señalados por fraude fiscal. Y que era un elemento de persecución, según ellos, según los Claudios, de Enrique Peña Nieto. Claudio X González se ha convertido en una especie de activista del conservadurismo, o de la resistencia al cambio, o de la crítica a López Obrador bajo la bandera de la anticorrupción, que es la misma bandera de López Obrador, solo que con un con un especial y particular signo. Ellos, su organización, no cuestiona la corrupción de los amigos, empresarios y financiadores de mexicanos en lucha contra la corrupción. Y ahora pues están animando la alianza entre el PAN, el PRI y lo que queda de aquel partido combatiente que fue el PRD. La están impulsando y la están financiando. Lo curioso es que el activismo de Claudio X González y el retorno de Diego Fernández le da la razón a López Obrador de lo que planteó hace 20 años. El PAN, el PRI y ahora los restos del PRD, pues representan al régimen que fue derrotado en las elecciones del 2018, a un sistema de privilegios, de prebendas y de colusiones y de componendas. Esto, y no solamente los 10,000 cargos de elección popular, es lo que estará en juego en buena medida en las elecciones de 2021. Es decir, si el votante mexicano, los ciudadanos, nosotros, ustedes, le van a dar vida una vez más o un tiempo más a aquellos políticos y aquellos partidos que no han hecho un corte de caja y que ni siquiera han podido decir: nosotros nos deslindamos, incluso encabezamos las investigaciones de corrupción contra nuestros propios militantes. ¿Cómo es posible que el PAN no haya encabezado la investigación en contra de su gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que está señalado por todos lados desde hace años en Tamaulipas y fuera de Tamaulipas como un personaje muy sospechoso de vínculos con el crimen organizado y de lavar dinero y de robarse el dinero público? ¿Cómo es posible que el PRI siga diciendo que, por ejemplo, el gobernador de Nayarit,
que está ahorita acusado, o todos sus gobernadores, todos los gobernadores de la era peñista, los Duartes, Roberto Borge, más los de Tamaulipas, que también fueron priistas antes del panista García Cabeza de Vaca, como Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, o los Moreira en Coahuila, etcétera, no se deslinden de esos casos de corrupción, lo cual, a final de cuentas, está abriendo una clarísima línea de razonamiento y aguas con Morena, porque si Morena y sus gobernadores caen en las mismas prácticas de los anteriores gobernantes, pues a final de cuentas también van a ser sancionados por el votante mexicano, por los ciudadanos. Ese es el gran tema que a final de cuentas es el que está en el juego de la palestra, es decir, el empoderamiento del ciudadano al ejercer su voto. Este es el comentario, análisis y resumen de las dos últimas mañaneras, la del día de ayer, 4 de marzo, que por cierto, el 4 de marzo tradicionalmente se festejaba el aniversario del Partido Revolucionario Institucional. Yo no sé quién haya festejado, ese aniversario, pero pues bueno, 4 de marzo y el 5 de marzo, que es hoy. Muchas gracias, les mando un abrazo, les deseo un feliz fin de semana y por aquí nos estaremos viendo en nuestras post mañaneras. Gracias.